Estimados amigos, en el segmento anterior dejamos planteado sobre la mesa la situación de si Carlos Marx es víctima de una época que buscaba razonar y construir sistemas perfectos y racionales, o es culpable de sembrar un sentimiento de venganza, un sentimiento de retaliación por el efecto de la plusvalía, entendida como una actividad que el capitalista roba al empleado, al obrero, porque a raíz de su esfuerzo él es el que tiene el rédito, el beneficio y que disfruta del trabajo de otra persona, y a través de la figura de la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo ves tú esta parte, Emeterio, esa situación en que está imbuido el marxismo? Mira, me parece que es un enfoque realmente provechoso, un enfoque bien útil. Marx, víctima o culpable. Evidentemente en el siglo XIX hay para pensar ambas cosas. Yo quisiera destacar primero que nada la conexión en ese sentido entre marxismo y cristianismo, la identificación con los pobres, el apostarle a la reivindicación o liberación de los explotados. Todo eso da al marxismo una fuerza espiritual muy grande. Evidentemente, como ya lo señalábamos antes en el programa anterior, evidentemente la revolución industrial llegó a excesos extraordinarios. Habría que comparar un poco con los regímenes anteriores al capitalismo, y yo creo que esa conexión vale la pena, a comparar capitalismo con esclavismo o con feudalismo, cualquiera de los dos regímenes anteriores al capitalismo, en la cual la situación de los pobres era infinitamente peor que la situación de los obreros en el capitalismo. Eso es una referencia que a mí me gusta hacer mucho en los cursos, porque la gente piensa así como no, los obreros que trabajan 15 horas y tal, pero la situación en el esclavismo era terriblemente mucho peor, o en el feudalismo. Entonces ese es un primer contexto en el cual hay que conectar marxismo con cristianismo, pero la conclusión que yo creo que es fundamental es, de nada de allí se puede sacar la conclusión de que la vía era destruir el capitalismo y montar el comunismo. Eso yo creo que para mí es lo fundamental. El capitalismo en el siglo XVIII y XIX tenía todas las deficiencias que se le puedan atribuir, pero saltar de allí a la necesidad de destruir el capitalismo, o como planteó Marx, que el capitalismo se iba a destruir producto de sus propias contradicciones y que eso iba a permitir montar un régimen en el cual desapareciera la propiedad y se impusiera el colectivismo y todas estas cosas, era una utopía. Tú mencionaste también la palabra, era una utopía, es todavía una utopía absurda, una utopía como todas las utopías ilusas que condujo a la humanidad a una cosa tan aberrante como fue el comunismo, ¿cómo que se lo llamó? El socialismo real, el comunismo del siglo XX, Stalin, o Mao Zedong, o Pol Pot, o Fidel Castro, que montaron regímenes que ahí sí la pobreza cundió y la humanidad se metió en un callejón sin salida. Bueno, Emeterio, yo de tus palabras concluyo entonces que es culpable. Para mí también es culpable. ¿Por qué para mí es culpable? Porque en la historia no podemos volver al pasado. Y lamentablemente la constitución de la propiedad se hizo por la fuerza. El más fuerte se plantó en una propiedad y dijo esto es mío. Y por la fuerza se hizo propietario. Pero a través de la venganza no podemos eliminar ese hecho histórico. Es decir, eso ya ocurrió de esa manera. Eso fue así. No podemos ir atrás a vengarnos, como hasta en los discursos a veces se nota que el día del descubrimiento de América no es el descubrimiento porque eso eran unos colonizadores, sino que eran de las razas indígenas. Señores, para atrás no podemos regresar el tiempo. Lamentablemente la propiedad se instauró por la fuerza y eso es un hecho que es así. ¿Qué nos queda a lo que venimos después? Establecer los mecanismos de igualdad, de justicia, de un desarrollo espiritual para nivelar esta situación. Pero Marx acudió al expediente de la venganza, acudió al expediente de tratar de arrebatar lo que anteriormente fue arrebatado. Y por eso es que este tipo de régimen muy fácilmente llegan a la violencia. Pero vamos a seguir hablando de este tema en el próximo segmento de su programa Piedra con Aletas.